Hola amigos, hoy estaremos en San Agustín en el departamento del Huila, en Colombia. En esta zona del macizo colombiano, declarado en 1995 como Patrimonio Arqueológico de la Humanidad, visitaremos dos sitios poco conocidos y poco frecuentados por los turistas, pero rico en arqueología y en historia, ubicados uno en la vereda Alto de las Chinas y el otro en la vereda El Rosario de este municipio de San Agustín. Nuestro viaje inicia en la plaza de mercado, lugar que aprovecharemos para desayunar y llevar algunas provisiones para el camino. Este es un lugar interesante y recomendado para conocer, donde puedes interactuar con los pobladores, gente amable que dan a conocer sus historias y costumbres. Este es un lugar lleno de vida, de colores, de variedad, donde el campesino colombiano que trabaja su tierra saca a comercializar lo que produce. Encontramos variedad de alimentos, carnes, pescados, pollo, variedad de frutas, hortalizas, verduras, aromáticas, panes, olores frescos de la tierra agustinense. Llegamos a la sección de restaurantes dentro de la plaza de mercado, donde elaboran los mejores platos típicos de esta región a un precio muy económico, con productos frescos, con ingredientes frescos del campo. Buscaremos un delicioso y suculento caldo de pescado para recargar energías, porque nos espera una jornada larga y agotadora. Después de haber desayunado, buscamos la salida por la parte suroccidental de San Agustín, que nos conducirá hacia los sitios arqueológicos que vamos a conocer, el primero en la vereda Alto Las Chinas y el segundo en la vereda El Rosario. Cruzamos por un costado de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Esta es la salida. Aquí inicia el macizo colombiano, lugar donde se ramifica la cordillera central y oriental, quedando San Agustín en el medio. En esta zona del sur del país nacen numerosos ríos y quebradas, entre ellos los más importantes de Colombia. Aquí nacen el río Magdalena, el río Cauca, el río Caquetá y el río Patía. Para llegar a nuestro destino podemos tomar cualquiera de estos dos caminos. Esta es la cascada Filangoa, conocida en mitos y leyendas por tener una puerta en piedra que conduce a otra dimensión. Después de esta breve parada, continuamos nuestro camino hacia la vereda Alto Las Chinas, donde esta placahuella llega hasta la mitad del camino y de ahí para adelante la vía es destapada. Tenemos que subir y subir hasta llegar prácticamente a la cima de la montaña. Aquí hay un cruce, nos desviamos por este camino bajando por esta placahuella. Ya estamos en la vereda Alto Las Chinas. Esta es la entrada a nuestro primer sitio arqueológico. Tenemos que pasar por un costado de esta casa y a una distancia de 7 kilómetros desde San Agustín hemos tardado 30 minutos en llegar a este lugar arqueológico llamado Alto Las Chinas. La entrada es totalmente gratis, solo hay que pedir permiso a la persona encargada de cuidar este sitio. Encontramos 4 recintos funerarios, 3 de ellos en un gran montículo artificial, con sarcófagos, tumbas y monolitos en piedra. No se sabe quiénes fueron los escultores, cómo llegaron, por qué desaparecieron o qué representan sus figuras. Solamente se les conoce como la cultura del Alto Magdalena, que desaparecieron en el año 800 de nuestra era antes de la llegada de los conquistadores a América. Esta antigua cultura desaparecida conocían el secreto para moldear piedra, para transportarla sin dificultad y colocar bloques muy pesados. No se sabe cómo lo hacían. Pertenecieron a una civilización que desapareció sin dejar rastro.
vamos a observar la siguiente tumba, que es más sencilla y más pequeña. La siguiente tumba me ha causado mucho interés y curiosidad. Consta de un sarcófago rodeado de varias columnas, sepultado en este montículo funerario. En este sarcófago vemos en las esquinas que hay unas figuras de rostros tallados. Esta tumba se asemeja con una que hay en Egipto, en la meseta de Giza, cerca de la Gran Esfinge, donde hay una cámara mortuoria que corresponde al dios Osiris, dios de los muertos y del inframundo, y cuyo sarcófago también tiene 4 columnas de piedra alrededor de la tumba que la protegen de cualquier intruso. Me llamó la atención la similitud entre estas dos tumbas, la de Egipto y esta de San Agustín, a pesar de la gran distancia. Ahí les dejo la inquietud para que investiguen un poco. La siguiente tumba es una especie de dolmen. Despidiéndonos de nuestro amigo, continuamos nuestro camino. Nos dirigimos ahora a la vereda El Rosario, a 6 kilómetros de aquí, y tardaremos unos 30 minutos en llegar allá, donde también hay un sitio arqueológico de gran interés en este centro poblado. A una distancia desde San Agustín de 13 kilómetros hemos llegado a la vereda El Rosario. Tardamos 50 minutos en llegar a este lugar. Podemos apreciar que esta es una sola calle principal con las casas al lado y lado. Nos encontramos aquí por invitación de nuestros amigos de la agrupación de Chirimía Tambo Robao, quienes son oriundos de esta zona y están interesados en promover y dar a conocer este sitio arqueológico para fomentar el turismo en este sector y así poder reactivar la economía de la cual muchas familias dependen para generar ingresos. Este es el sitio arqueológico El Rosario, que queda en el centro poblado de esta vereda y consta de 2 tumbas y una estatua bien conservadas y cuidadas por la comunidad. Ahora nos dirigimos al museo que está en proceso de organización y creación por los mismos pobladores de esta zona,
con la alfarería, la estatuaria y demás piezas precolombinas que hasta el momento se han encontrado en los alrededores de la vereda El Rosario de San Agustín. Conozcamos algunas piezas de este museo. Los pobladores nos comentan que a 1 hora y media de camino desde aquí hay una enorme piedra en la selva conocida como piedra caracol por su forma y a la cual le atribuyen ciertos poderes mágicos. Decidimos alargar nuestra estadía para ir a conocer este lugar, el cual se accede solamente caminando. Es algo complicado llegar hasta allá por las condiciones del terreno, pero vale la pena conocer este lugar misterioso y único. Nos encontramos con esta fuente de agua subterránea pura y cristalina, el cual calmará un poco nuestra sed en esta aventura. Llegamos a este puente artesanal totalmente fabricado en madera y hecho por la comunidad para facilitar el cruce del río. Estas aguas aún son limpias y puras y se puede beber sin ningún problema, aún no han sido contaminadas por la mano del hombre. Este río se llama Río Balseros, que nace entre estas montañas del macizo colombiano. Continuamos nuestro camino y vamos acercándonos a la piedra caracol, pero cada vez las condiciones del terreno se ponen más difíciles. Esta piedra nos sirve de referencia para indicarnos que vamos por buen camino y que estamos muy cerca de nuestro objetivo. Igual es una piedra interesante para observar y analizar. Después de una larga caminata por entre las montañas y ríos, llegamos a esta enorme piedra llamada por los pobladores como piedra caracol. A simple vista se ve una enorme piedra que tiene una extraña forma y que está en medio de la selva. Ha sido despejada un poco de la maleza que la rodea. Según los rasgos geológicos, posee patrones de erosión. Tiene unos surcos y canales que la rodean. Parece que en alguna época de la historia estuvo bajo la corriente del agua. Es una piedra que tiene su particularidad, la cual la relacionan con mitos y leyendas de la región. Le atribuyen poderes mágicos, que da poder y además lleva el poder del mundo. Sitio de adoración de una antigua civilización, de ahí su gran misterio. Muy interesante. Desde el suroccidente de San Agustín, en el interior del macizo colombiano, nos despedimos, invitándolos a conocer este rincón de Colombia, patrimonio arqueológico de la humanidad. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en una próxima aventura.